Para toda la teleaudiencia, feliz Día del Trabajador, para Igualmente. todos los que nos miran también, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y también Eduardo Mereles, otro de los historiadores que siempre nos va iluminando también aquí con sus conocimientos. ¿Cómo le va? Feliz día. Feliz día también para ustedes. Muchísimas gracias, realmente un honor para mí por lo menos la invitación. Estamos aquí firmes para todo lo que podamos aportar un poquitito en lo que respecta de un día como hoy. Claro, tenemos la fecha histórica del tratado, Sí. pero si empezamos por lo más reciente, que es el 1 de mayo, ¿verdad? Y después nos metemos en la triple alianza, no sé qué les parece. Sí, súper, excelente. Tenemos metodología, Excelente. digamos, Excelente. para charlar por orden, digamos. Sí. Del 1 de mayo, que aquí, ¿en qué periodo fue el de las grandes conquistas laborales en nuestro país? ¿Se puede hablar de un momento ahí? Los partidos políticos a veces discuten un poco de eso, ¿verdad? Sí. Bueno, el gran periodo de las actividades gremiales, laborales, propiamente podemos situarlos más o menos fines del siglo XIX. Allí empiezan a haber emblemáticas huelgas. Incluso hay una huelga de 1897 de panaderos asuncenos que más o menos casi llega al centenar, que durante más o menos 5 a 7 días restringieron la distribución de panificados en toda la ciudad de Asunción, como consecuencia de protestas por reivindicaciones suyas. ¿En qué año eso? Eso es 1897. Imagínense, el panadero tenía que trabajar casi 16 horas, aparte de hacer el pan, eran otra vez los distribuidores. Y ellos se levantan contra sus patrones, contra los empleadores, y es ahí en donde hay una de las primeras, digamos, huelgas que incluso restringió la circulación de panificados en toda la ciudad de Asunción. El Día del Trabajador en sí, el primer grito, podemos decir, los dan los empleados del ferrocarril. Son ellos los que primeramente en 1902 hacen. Parece un poco contraproducente, pero teniendo en cuenta la inactividad que tienen hoy los chicos del ferrocarril, pero en 1902 son ellos los primeros que hacen ese festejo propiamente, pero formalmente se da en 1906 recién los festejos por el Día del Trabajador. Y siempre el 1 de mayo fue la fecha. Siempre el 1 de mayo, y la cúspide de los festejos es la búsqueda de las 8 horas de trabajo. Uno de los primeros grupos, y hoy justamente lo vimos en Twitter, uno de los primeros grupos que reclama esas 8 horas eran los peluqueros. O sea, incluso los peluqueros ni siquiera eran un poco más justos, ellos decían 12 horas, decían. Y 10 horas y media los domingos, porque ellos llegaban a 15 o 16 horas, imagínense O sea, lo que era para una jornada podía durar 16 horas tranquilamente. tranquilamente. Hay un trabajo muy interesante para todos los que nos están mirando, Obreros y Utopías de Milda Rivarola, que es impresionante la actividad gremial. La historiadora Ana Barreto, por ejemplo, dice que el que cercena completamente los movimientos gremiales es la dictadura de Alfredo Stroessner. Antes de eso era impresionante la manera en la que se organizaban y se diseminaban los gremios. Había gremios de gente que fabricaba calzados, gremios de mercaderes, y la forma en la que se organizaban era espectacular. Y ahora casi no quedan gremios por rubro, digamos. Ahora creo que el sindicato de periodistas y un par más, pero en general los sindicatos son de trabajadores en general, Sí. digamos, ¿verdad? Hay algunas empresas privadas que tienen sus sindicatos y están muy bien organizados, que tienen una buena comunicación con sus patronales, digamos, ¿verdad? Pues se puede hablar de un periodo presidencial o de gobierno donde se logran las principales reivindicaciones. Y el epicentro de ese inicio se da posterior a la Guerra del Chaco con el gobierno de Rafael Franco. Rafael Franco, hay que tener en cuenta que tiene una apertura para su gobierno, y ahí entran los comunistas. Y son los comunistas los que traen todas esas ideas de reivindicaciones para los gremios. Allí hay cierta apertura. Y para 1938 vamos a tener la ley de las 8 horas laborales. Por más de que los chicos de la Municipalidad de Asunción lo consiguieron allá por 1923, 22. Ahí empieza. Ahí empieza. Pero por ley, en todo el territorio del Paraguay es en 1938 durante el gobierno de Félix Paiva. Ojo, esto lo inicia Rafael Franco. Antes de eso, creo que en un congreso, en una sesión del Congreso lo tocaron los muchachos, pero no se trató, no tuvo fuerza. Eduardo, lo que tiene que ver con esta mirada histórica también, sin duda alguna, como decía Claudio, tiene esa influencia de lo que pasaba a nivel internacional también, ¿verdad? Totalmente. Y más que nada, el reclamo del sector de los trabajadores, como vimos y como mencionó recién Claudio, se da en todo el mundo por justamente
estas jornadas, por así decirlas, injustas que tenían en un día de 14, 15, 16 horas. Yo enseño Derecho Laboral en una facultad y tenemos nosotros una legislación súper proteccionista para el trabajador. Vos sabés, Diego, que las leyes son hermosas, pero hasta hoy en día ese trabajo de 8 horas, hasta hoy en día no se da. Y de repente en los supermercados, suelo hablar eso con los alumnos, en los supermercados tienen la famosa jornada o el día cortado, que entran a las 5 y trabajan a las 10 y después empiezan a las 4 y llegan a su casa otra vez a las 8 de la noche. O sea, tenemos otra vez básicamente lo mismo. Por eso ves mucha gente fuera de los super haciendo horas porque tienen el famoso horario cortado que le llaman ellos. Y eso fue en todo el mundo y bueno, lastimosamente sigue siendo así. Se sigue peleando por los derechos de los trabajadores. Pero nuestras leyes laborales son, digamos, en general modernas, ya podemos decir, sí, en cuanto a reconocimiento de derechos y todo, ¿verdad? Sí. Incluso vacaciones, que en algunos países le cuesta muchísimo a los trabajadores. En Paraguay hay un derecho que ya no se discute, el de las vacaciones, por ejemplo. Claro, y ojo, antes de entrar en las 8 horas, la primera conquista a principios del siglo XX es la de los feriados, que no se trabaje los feriados. Y ojo, el que salió medio no ganando tanto ahí era el trabajador rural, que se le dio, vas a trabajar hasta el mediodía el feriado. A lo mejor nos parece agarrado de los pelos hoy que se festeje que un feriado no se trabaje, pero en el caso de principios del siglo XX fue el primer logro, digamos, en ámbito laboral propiamente. ¿Y la situación del aguinaldo? ¿Cómo empieza? Okay. A nivel histórico. Es de ese periodo también de Rafael Franco, pero hay cuestiones que ya venían conversándose en diferentes sesiones del Congreso. También la cuestión de la jubilación. Yo encontré en documentos del periodo de Rodríguez de Francia que a ciertos militares veteranos que prestaban mucho tiempo servicio en ciertos fuertes se le daba en carácter de jubilación un monto X. No era un pago que se le daba... Una mensualidad, digamos. Una mensualidad, pero sí ya se le daba un pago y un reconocimiento por ese tiempo que prestó servicios. El salario 13, como le llaman al aguinaldo, hasta hoy en día, también en muchos casos, a pesar de que en la propia legislación, en el Código del Trabajo, establece claramente que es inembargable, es lo primero que te embargan y lo primero que no te quieren pagar cuando tenés algún tipo de terminación del contrato de trabajo, del contrato laboral. No estoy haciendo ninguna crítica, mucho menos, sino que estoy hablando nomás en línea general, estoy hablando de nuestra realidad y estoy hablando de que esos derechos que se festejan hoy, ¿verdad? Con alegría para muchos por el feriado, son derechos que hasta hoy lastimosamente no se cumplen en muchas partes de todo el mundo. No voy a hablar yo solamente de Paraguay, ¿verdad? Aunque eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para mejorar. Pero lo importante siempre es que por lo menos estamos, como mencionaste, Diego, con una legislación bastante actualizada, o por lo menos una legislación propia de los tiempos, que por supuesto está acorde con lo que dice la Constitución Nacional, que también tiene bien establecidos artículos que hablan sobre la protección de los derechos del trabajador. Ahora, en muchos gremios pasa que no hay mucha representación, ¿verdad?, para el trabajador, y esa es la historia que estaba contando también, Claudio, que se fue desarticulando esa fuerza sindical porque comenzaba muy fuerte en Paraguay. Exactamente, y aparte, cuando inicia la dictadura se lo vinculaba mucho al sindicalista directamente con ese comunista que venía a disuadir y que ya era revoltoso. Automáticamente se lo liga con eso. Y otra cuestión muy importante que hay que mencionar también, durante el gobierno de Higinio Morínigo es que aparece lo que es la previsión social. Y es muy simpático porque al principio el propio trabajador era reacio, pero ¿por qué yo tengo que estar pagando tanto por ciento de mi salario? Los propios trabajadores del ferrocarril se opusieron y ellos dijeron no nos van a traer ninguna ley de previsión social, nosotros vamos a organizarnos y decir cómo hacemos. Y prácticamente fue un trabajo de varios meses de conversaciones y demás para que acepten finalmente un sistema de previsión social como el que tenemos hoy, ¿verdad? Por más que hasta hoy en día se discute su importancia y su alcance mismo.
Claro, su nivel, su calidad, pero sobre todo es lo que se cuestiona, ¿verdad? Me toca otra vez a mí hablar para decir la parte legal. Claro, legal, triste, o no sé si triste, legal o real, de lo que podemos considerar nosotros que por ley tenemos sin ninguna duda uno de los servicios, por lo menos, repito, establecidos por ley, que son buenos, que son están previstos, la ayuda al trabajador, pero que lastimosamente la patronal muchas veces no cumple con ese famoso descuento. Le descuenta solamente al trabajador, no paga eso a donde tiene que pagar y por supuesto él tampoco paga. Se va el trabajador a querer retirar un medicamento simple o a una consulta simple y ni siquiera están registrados, no están al día. Había sido. ¿Verdad? O cuando hablas de calidad de servicio, cuando querés consultar por una dolencia hoy, te citan de aquí a 4 meses. Es una realidad bastante dura para lo que podría ser algo fantástico, porque el IPS es el Instituto de Previsión Social, la institución es muy el en sus orígenes, pero lastimosamente no se la respeta como tal. Además se habla mucho constantemente de el ponerse la camiseta, el estar al 100% enfocado en el trabajo. Sí. Cuando que la retribución muchas veces no puede ser o puede que no sea la adecuada. Y hoy era muy interesante también el planteamiento que hacían algunos colegas al decir, es un derecho humano, o sea, todos los derechos alcanzados a nivel laboral son al fin y al cabo derechos humanos que deberían ser respetados con esa categoría, ¿verdad? Totalmente, y yo mencionaba, por decir el instituto, pero no pasa por una cuestión ni un alarde de política que yo estoy haciendo, sino que justamente por lo que acabas de decir, Fernanda. El punto es que es un derecho humano adquirido y ganado por el trabajador al momento que se le descuenta de su salario. Pero cuando el trabajador se va y quiere retirar una aspirina y no encuentra ni su nombre, evidentemente no podemos culparle al trabajador ni al Estado. Es el empleador, seamos claros con eso, ¿verdad? Y es un derecho humano que no se ve, pero es el que más se siente, porque estamos hablando de salud. Claro. Cuando hablamos justamente de este tema de salud, el tema de sindicatos, también pensar un poquitito lo que costaron estos logros. ¿Verdad? Hoy no se discuten las 8 horas. Sí. Hoy en el mundo se discute incluso jornadas laborales de 4 días como máximo. Yo supongo que en 20, 30, 50 años van a decir, no, antes trabajaban 5 y hasta 6 días. Porque parece que ese es un poco el rumbo que están tomando las cosas, ¿verdad? Y si nos ponemos a estudiar el caso de los mensú, por ejemplo, era una esclavitud. Cuando el propio Rafael Barret viene, investiga y se da cuenta de lo que era el trabajo de los mensú, se aterra. Eran sistemas de esclavitud en donde los propios hacendados le hacían gastar sus pagos al día siguiente en whiskerías y demás que había ahí en los alrededores, por decir nomás así, y automáticamente se endeudaba porque consumía alcohol en los alrededores, no tenía para sustentarse, entonces estaba hasta los almacenes, ¿verdad? Hasta los almacenes, y terminaba sometido a ese sistema de trabajar en los yerbales. Anteriormente el mensú tenía que entrar en los montes para acopiar manualmente la hierba, y ahí hay que esas fotos tan espectaculares de gigantescas bolsas que vemos en sus espaldas, ¿verdad? Con el peso incluso doblando del mismo trabajador, del mismo acopiador, por el hecho de que tenían que ellos básicamente trabajar en jornadas extraordinarias muy largas para redondear lo que ya consumieron. O sea, ellos básicamente trabajaban, por así decirlo, gratis, porque el propio empleador le obligaba, por así decirlo, dentro de su sistema de trabajo, a consumir solamente lo que ellos otra vez le daban. O sea, ellos prácticamente trabajaban sin salario. Y tenían sistemas de castigos rigurosos. Se los desnudaban y se los tiraban encima de Tacurú, encima de los hormigueros gigantescos que habían. Imagínense el nivel de represión que tenían de parte de sus patrones. Siglo XX, ¿eh? Estamos hablando del siglo XX. Claro, y Barret se asusta, ¿verdad? El dolor paraguayo es un poco eso, ¿verdad? Y incluso en algunos lugares trabajaban todo el mes y terminaban debiendo. Sí. O sea, vos no solo que no cobrabas, sino que le debías a tu patrón. Y automáticamente eso te hacía trabajar de vuelta otro mes, otra semana, otro mes. Y era un círculo vicioso que nunca
tenía la posibilidad el trabajador de salir de ese círculo o de ver otra solución. Yo quería consultar también, porque hablábamos de los derechos en general. ¿Cuáles dijiste, Claudio, que eran los primeros grupos de trabajadores que consiguieron logros peluqueros? Los de descanso en los feriados. ¿Pero quiénes fueron los primeros? Los trabajadores rurales que consiguieron trabajar hasta el mediodía, el feriado. Y con respecto a eso nomás, los febreristas siempre dicen, ¿verdad? Gracias al febrerismo en Paraguay de derechos laborales. ¿Es una verdad 100%? ¿Es una media verdad? ¿Es real eso? De hecho, el febrerismo como tal surge mucho después de Rafael Franco y su periodo de gobierno. Pero sí fue gracias a Rafael Franco que se dio una apertura importantísima en discusión de materia de derechos laborales. Eso hay que reconocerlo. ¿Y en el caso de las mujeres? Vos sabés que en el caso de las mujeres hay una manifestación en 1917 de mercaderas que se dan justamente por reclamos, creo que eran cuestiones de salubridad, de higiene que el municipio tenía. Mercado Guazú todavía. En el Mercado Guazú todavía. Y fue tan emblemática, llegué a encontrar en los diarios las publicaciones diarias fueron incluso, hubo represiones incluso en estas manifestaciones. Sí. Y es tan impactante esta manifestación para los que estudian sociología y demás, que en Córdoba hace cuestión de 3 o 4 años se hizo una representación teatral de esa manifestación de 1917 de parte de mujeres. Bueno, tema súper interesante que estamos abordando hoy, tiene que ver con derechos laborales, con un poco la historia también en nuestro país del sindicalismo, pero también le queremos contar lo que opina la gente, ¿verdad?, con respecto a encuestas y estos números que estamos preguntando a través de nuestra cuenta de X. Sí, señor. En C9N Paraguay van a encontrar esta encuesta. ¿Cuáles de estos oficios antiguos te gustaría que vuelvan? Carteros, los famosos carteros. Sí, quedan poquititos, quedan. Poquísimos ya. Los lecheros. También fueron desapareciendo. Sí. Los que administran cibers. Mira un poco. Eso es tan reciente y también ya casi extinguido, ¿eh? O trabajos, digo bien, relacionados a la famosa cabina telefónica. Ahí está alguno de las posibilidades. Después no recuerda algunas otras cosas. Y a mí me preguntan el ferrocarrilero. Yo quiero que haya ferrocarrilero, claro, por favor, que vuelvan. Esa puede ser una realidad, o por lo menos nos dicen siempre eso, ¿verdad? Ojalá. Y en tu caso, Eduardo. Yo más que nada quería nomás responderte un poquitito más o ampliar un poquitito el tema de las mujeres y el trabajo de las mujeres. Yo creo que ahí sí tenemos un avance bastante interesante. Evidentemente estamos siempre hablando de esas necesidades de los trabajadores y por supuesto dentro de los trabajadores establecidos por el propio Código del Trabajo están las mujeres, ¿verdad? Pero por lo menos ya están metidas en el sistema laboral. Hay una mayor apertura por parte de las propias empresas y de los empleadores de aceptar a una mujer para distintos tipos de trabajo, sí, comparando con lo que, por ejemplo, el derecho al voto recién se dio para la mujer en 1961. Derecho al voto, estamos hablando del derecho al voto, algo que nosotros después de la caída de Alfredo Stroessner lo hacemos cada 2 o 3 años por el sistema de nuestra democracia, ¿verdad?, representativa. Y las mujeres hoy están muy integradas a lo que es el trabajo. Ahora, haciendo otra vez mi papel de hoy parece increíble, hay muchos derechos que les son violadas literalmente a las mujeres, por ejemplo, cuando están en estado de gravidez. Y de repente cuando se embarazan ya les vinculan de la empresa, siendo que la Constitución protege a la mujer embarazada y también el propio Código del Trabajo. Pero se dan, y bueno, y son pequeñas, grandes cuestiones que todavía tenemos que ir mejorando. Por lo menos no podés desvincularle de una empresa o de ningún lugar a una mujer en estado de gravidez porque se embarazó. O sea, evidentemente es una cuestión de supervivencia mismo para la especie el que una mujer nos siga dando seres humanos, ¿verdad? Muy interesante todo para esta noche de 1 de mayo. Tenemos que hacer una pausa nosotros para seguir charlando. Sí, a la vuelta seguimos tocando este tema y otros más. Posibilidad también, en este caso, de ir viendo otras actividades, pero siempre pensando otra vez en volver al trabajo, sí, en algún momento. Y también todavía es una deuda grande en algunos sitios donde no se cobra algunos rubros, que legalmente el salario es por debajo del mínimo todavía. Sí. Y realmente es muy injusto. Si hoy un salario mínimo no cumple con los objetivos que dice la ley,
¿Te imaginas lo que es ganar menos del salario mínimo? Sí. Mucho más difícil, por supuesto. Tenemos algunas placas para compartir y ir compartiendo también aquí todavía con nuestros historiadores, con Claudio, con Eduardo. La evolución del salario mínimo. Ahí está. Lo que decíamos, en el 2013 era de 1.658.232 guaraníes. ¿Quién se imagina vivir ¿Verdad? Ya 11 años después con este monto? ¿Cómo creció el tema ahora? 2014, 1.824.055. Claudio, ¿vos crees? Justamente se hicieron muchos memes en alusión al doctor Federico Franco por una referencia. Creo que eran 500.000 guaraníes más o menos, que habló de que se podía aguantar bien un mes. En aquella época. En una familia paraguaya en el 2013. Por eso, 11 años después. En el 2015, el salario sube a 1.824.055 guaraníes. Y vamos a ver el siguiente año. La evolución un poquito en estos últimos 10 años, lo que queremos hacer. En el 2016, 1.964.507. Fue lento el avance o la evolución del salario mínimo, ¿creen ustedes? Viendo también en comparación un poquito. El problema es el costo de vida que se maneja y hay una gran paradoja en lo que dice la propia legislación laboral cuando habla de que el salario mínimo incluye el ocio para el trabajador. Sí. O sea, tu salario mínimo te tiene que alcanzar para irte al cine, para tomar una cerveza, para comer un asado, para pasearte, para viajar. Ahora bien, ¿cómo se vive, vos decías, Fernanda, con un salario de 2 millones de guaraníes con una familia integrada por dos adultos y 6 criaturas? Escuela, salud. No es imposible. ¿Cómo le sacas a todos ellos a hacer ocio? A hacer actividades de ocio? Y esto después entra a formar otra vez problemas de índole social, porque ahí viene el famoso concepto que no está bien y que la gente siempre dice, es mi extra, dice, ¿verdad? O sea, el propio sistema te hace a que vos le robes al patrón porque no te alcanza, no está bien. Pero y el trabajador no ve como algo malo, es mi extra, dice, ¿verdad? Siendo que el horario extra no es eso, o el salario extra no es lo que el trabajador entiende. Y él cree muchas veces de que no hace mal, ¿verdad? Pero eso no está bien. No está bien. Claro. Ahora, el salario mínimo, que ahí vemos 2017, 2.041.123, según la ley, como decía Eduardo, tiene que alcanzar para vestimenta. Vestimenta, sí. Vestimenta, alimentación. Educación, salud. Creo que dice algo así como diversión honesta, sí, algo así utiliza, sí, ¿verdad? Diversión, sí, y momentos de... No sé por qué la ley se mete en eso, ¿verdad? Sí. Bueno, en el 2018 vamos a ir viendo hasta llegar hasta la actualidad, 2.122.000 guaraníes. Vamos al 2019, vamos a ver lo que ocurría. Se mantuvo en 2.192.000 guaraníes el salario mínimo en nuestro país. ¿Y qué pasa en los siguientes años? En el 2020... con la pandemia se mantiene en este mismo monto, 2.192.000, y en el 2021 sí sube un poco más a 2.289.324 guaraníes. Pasamos al 2022 y el salario mínimo llega a estos 2.550.000 guaraníes. 2023, 2.680.000 guaraníes. Hasta aquí la evolución un poco de este salario mínimo que, como dirían, ¿será que te alcanza? Mucha gente dice, no, yo me compro una ropa y ya está, ya sale del presupuesto incluso. ¿Y cómo? Ya no como. Yo quiero preguntarle a Claudio, de repente él que tiene una hija y que siempre comparte muchas actividades con su hija, el cine y eso, ¿cuánto te sale ir al cine con tu hija? Es irrisorio, por el salario. Y cómo vivir, y no estamos hablando de una actividad, como vos decís, distinta o fea, o no, algo sano,
que llevarle a tu hijo al cine, a una película, ¿verdad? O sea, y cuesta, no sé, hasta el balde de poro sale 50.000 guaraníes. De eso pues se trata también cuando decimos que el salario te tiene que dignificar. El trabajo te tiene que dignificar. Alcanzar para lo mínimo. Alcanzar para vivir dignamente, que no tiene que ser vivir apretado hasta el cuello, ¿verdad? Así mismo. Y ahora estamos viendo, porque se va a discutir en junio de vuelta el aumento del salario, y ahí te salen a decir que si sube mucho la inflación, y después vos ves, o antes ves, que en el Ministerio de Economía se autoasignan aumento de 600.000, 1 millón de guaraníes, y ahí por lo visto no genera ninguna inflación. Para ellos está perfecto el aumento, para el trabajo está siempre mal y siempre peligroso para la economía. En fin, para cerrar un poco el tema, nuestro tema laboral de hoy, porque queríamos hablar de otro tema también a nivel de efemérides, se dice, ¿verdad? Sí. De este 1 de mayo. Sí, señor. A ver, nos quedamos con ganas de seguir hablando de trabajo, pero hoy, 1 de mayo, también se recuerda lo que tiene que ver con la firma de aquel tratado secreto de la Triple Alianza, ¿verdad? Así mismo. 1 de mayo de 1865, una fecha emblemática en el desarrollo de la guerra de la Triple Alianza. Es aquella fecha en donde en la ciudad de Buenos Aires, en la casa de Bartolomé Mitre, se reúnen representantes de los 3 países que le van a hacer la guerra al Paraguay. Una primera teoría nos va a decir que es una reacción como consecuencia de lo que pasó hasta ese entonces. El Paraguay hizo un ultimátum, se desobedeció el ultimátum en el marco de los conflictos que existían en el Uruguay. El Paraguay invade Corrientes, declara la guerra, pero Mitre, como para poder levantar más un fervor nacionalista, dice que el Paraguay no declaró la guerra. En fin, es todo reacción de esa situación lo que lleva a la firma de ese tratado secreto. Pero si nos ponemos a hacer un trabajo un poco más de hormiga, vamos a darnos cuenta, tal vez hoy sea muy fácil decir, bueno, se invade un territorio, al día siguiente están 3 representantes de 3 países con la velocidad que tienen las comunicaciones. Claro. Pero en aquel entonces, 1865, un tratado que pueda concretizarse de esa manera, a esa velocidad, es lo que hace pensar no solo a los investigadores de historia, sino al estudioso mismo, incluso a los estudiantes de secundaria te preguntan muchas veces qué tantos antecedentes había de esto, qué tanta preparatoria había de esto, y bueno, es un tema riquísimo para debatir y analizar. Hace rato, cuando empezó el programa, Diego utilizó unas palabras que ahora yo voy a hacer la mía. Te voy a copiar el copyright, Diego, cuando hablaste del síndrome de feriado. Ese síndrome de feriado que nos mata recuerdos que nos dan las efemérides, como el día de la independencia, el 15 de mayo, 14 y 15 de mayo, la gesta de la independencia, y el 1 de mayo, donde todo el mundo está festejando, pasando bien por el Día del Trabajador, ocurre la firma de este tratado que después fue conocido como el de la triple infamia. O sea, un tratado totalmente traído, no sé si de los pelos, pero fue una burla a lo que era el mundo jurídico, por lo que decían las cláusulas firmadas por Francisco Otaviano Almeida de Rosa por el Imperio de Brasil, Carlos de Castro por la República Oriental del Uruguay y Rufino de Elizalde por la República Argentina, donde básicamente ellos decían, nosotros le vamos a declarar la guerra al gobierno, a López, pero no vamos a terminar hasta sacarle del poder, destruir todas las fortificaciones que establecía el protocolo, la parte ya posterior del tratado, ¿verdad?, en aquel 1865, y donde ellos se iban a dividir todo, incluyendo los trofeos de guerra divididos entre 3. Era simple, capturamos 3 cañones, 1 para cada país. O sea, bola que no era contra López nomás el tema. Y te cuento, Argentina llegaba su pretensión hasta Bahía Negra. Hasta Bahía Negra. Y lo de Brasil, que ellos querían desde hasta el Jejuí, la parte, toda la zona del Mato Grosso. Pero el punto era
decir, pero nosotros no nos peleamos contra el Paraguay, pero le vamos a quitar las tierras. Y tantas contradicciones, es un tratado bastante extenso, y si uno a uno empieza a analizar eso, lógico, como dijo recién Claudio, con la mirada de hoy vamos a encontrar, pero barrabasadas en todas las pretensiones que tuvieron los firmantes de ese tratado o los representantes diplomáticos. Y yo quiero mencionar que muchos dicen que esto es la continuación de lo que empezó con el famoso Tratado de Punta del Rosario de 1864, que hoy se discute sobre si fue o no así. Independientemente de que haya o no sido eso en 1864, el Tratado de 1865 del 1 de mayo fue una locura que destruyó el Paraguay, sin ninguna duda, porque se cumplieron casi en su totalidad las cláusulas. Y lo último, ellos decían, nosotros vamos a tratar de llegar siempre a la paz de manera conjunta. El primero que después rompe ese tratado es Brasil en 1872. O sea, las consecuencias de la firma de ese documento fueron nefastas para el Paraguay. Por eso digo, cuando hablamos de historia, tenemos que sí o sí hablar de un proceso histórico. Y podemos decir mucho de antes, como dijo también Claudio, la invasión del Imperio de Brasil a Uruguay, el ataque a Paysandú, la toma del Marqués de Olinda, pero se da el 1 de mayo del 65 y ahí oficialmente queda estipulada y formada la Triple Alianza. Sí. Con respecto a lo de Punta de Rosario, en junio de 1864, como mencionó Eduardo, en el marco del conflicto que existía dentro del Uruguay, firman un tratado por sobre todo el imperio del Brasil y por otra parte el representante de la Argentina, en donde más o menos se organizan ellos buscando frenar la situación tan catastrófica del Uruguay en aquel entonces. Hoy hay dos versiones, hay una versión nacionalista que establece de manera categórica que en ese tratado se sentaron las bases del tratado secreto de la guerra de la Triple Alianza. Pero hay otra versión que lo mira un poco con un ojo un poco más abierto y menos fanático y dice, bueno, esto no fue una causa de la guerra de la Triple Alianza, fue un antecedente, cierto. Claro. A la hora de analizar tus antecedentes tenés que mirar ese tratado de Punta del Rosario. Pero no es que acá no hablan de Paraguay en este tratado de Punta de Rosario, hablan del Uruguay y lo hacen en el marco del conflicto que estaba existiendo en el Uruguay. Es un tema que se discute muchísimo hoy en día. Tengo que terminar lastimosamente la charla, pero le queremos proponer otro momento para seguir hablando porque realmente nos quedaban muchos temas pendientes, nos tomó mucho el 1 de mayo en tema laboral, pero queríamos también abordar el tema de la guerra, así que le agradecemos muchísimo, ¿verdad? Para recordar un poco la fecha por lo menos de esta manera con estos antecedentes que estaban comentando. No, por favor, Diego, estamos a las órdenes, por supuesto, y todo lo que pueda hacer para aportar un poquitito en lo que sería recordar esto. Y repito, todo lo que puedo decir, quiero ser breve y disculparme, pero este síndrome de feriado que tenemos que nosotros que combatir, recordándonos que ese 1 de mayo fue nefasto para el Paraguay, sí, con la firma de ese documento, y está plasmado ahí. O sea, antecedentes, causas, no sé, pero el 1 de mayo existió con la firma del tratado. Sí. 19 artículos y 4 de parte de un protocolo. Este tratado fue condenado por toda la región. Toribio Pacheco mismo, que hoy lleva Alberti también, ¿verdad? Alberti también. Sí. O sea, da para hablar muchísimo y seguir analizándolo. José Hernández también, el de Martín Fierro. Sí, Martín Fierro. Sí, Eduardo Galeano. Ahí está. Sí. O sea, bueno, realmente muchos. Se nos acabó el tiempo. Creo que le volvemos a convocar el 1 de mayo del 2025. Nos quedamos con las ganas. Sí.